Has operado del hombro o vas a operarte en las próximas semanas. Y la pregunta que te ronda la cabeza es: ¿voy a poder volver al CrossFit? La respuesta honesta es que depende, pero depende de cosas que puedes controlar. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Soy Daniel Gascón, fisioterapeuta y redactor de lesiones, y he trabajado con personas que realizaban CrossFit en su recuperación postquirúrgica de hombro. Hoy quiero darte una visión realista de qué esperar tras una operación, qué factores van a determinar ese resultado y de cómo maximizar tus probabilidades de volver al nivel que quieres. Al final de este vídeo vas a entender qué tipo de cirugía te van a hacer, qué implica cada una en términos de recuperación, cuáles son los factores que más influyen en el resultado, cómo tiene que ser ese proceso para volver al CrossFit. Así que sin más, chicos, comenzamos. No todas las cirugías de hombro son iguales. En este caso vamos a describir las tres más frecuentes. Por un lado tenemos la cirugía de manguito rotador, donde normalmente lo que se realiza es una sutura, es decir, se cose, se une de nuevo alguno de los tendones de este complejo muscular que estaba dañado. Es la cirugía de hombros más frecuente en deportistas. Normalmente el tendón necesita entre 6 y 8 semanas de protección para que consolide bien. Luego resulta un proceso largo de carga progresiva. Una vuelta al CrossFit a un nivel ya estándar sin problemas de hombro nos podría llevar entre 9 a 12 meses en función de la complejidad de la operación. Por otro lado, la rotura del labrum o esa zona de reborde que tenemos en la articulación glenohumeral, que si no conoces te invito a que veas en este vídeo que te va a aparecer por aquí, donde explico todas esas estructuras del hombro y sus posibles lesiones. Esta sutura del labrum glenoideo es muy frecuente en personas que realizan CrossFit por esa agresividad que tienen en ciertas ocasiones los movimientos gimnásticos o ejercicios como el snatch. Normalmente el tiempo de protección es similar al anterior, 6-8 semanas, y la recuperación sería en torno a entre 6 o 12 meses, dependiendo un poco de cómo haya sido la intervención. Y por último, otra de las operaciones que se suelen realizar, aunque a veces van en conjunto con las de manguito rotador, suele ser una acromioplastia, es decir, el acromio, una estructura que tenemos aquí en esta zona del hombro, normalmente suele limarse ese hueso para que exista menos rozamiento con el tendón del supraespinoso. Esto suele tener una recuperación mucho más rápida, de entre 3 o 6 meses. Sin embargo, si no se trabaja la causa biomecánica que producía este choque, el problema puede volver a existir aún se haya limado ese hueso. Ahora quiero explicarte por qué la gran mayoría de recuperaciones se quedan a media y las personas que se han operado de hombro no vuelven a realizar deporte, o ya sea CrossFit o aquellos en los que realices gestos por encima de la cabeza, como puedan ser tenis, balonmano o pádel. Y es que la mayoría de protocolos postquirúrgicos de hombro están diseñados para que tú vuelvas o retomes tus actividades del día a día y recuperes las funciones básicas de levantar el brazo, tener dolor en reposo, coger algo de peso. No te van a preparar para realizar un snatch o un muscle up. Eso lo que significa es que muchas veces los deportistas que tienen el alta médica para realizar después de su operación se sienten bien, pero vuelven al CrossFit y el dolor de hombro vuelve porque no aguantan las cargas. No es porque la cirugía haya fallado, sino porque nadie preparó a ese hombro específicamente para realizar esos gestos, ya sea de CrossFit, de pádel, de tenis o de cualquier otro deporte. Y es que, concretamente en el CrossFit, los ejercicios gimnásticos, la halterofilia, como el snatch, o ejercicios que se realizan por encima de la cabeza, son técnicamente muy complejos y que requieren de una buena preparación. Pero como te he dicho antes, hoy te quería contar que todos esos factores dependen de ti y no van a depender de la cirugía o de otros factores externos, sino que tú mismo puedes conseguir volver a hacer esos deportes siempre y cuando lo hagas llevando una readaptación adecuada, con un plan guiado que te vaya acercando poco a poco al objetivo. Ahora quiero comentarte cuáles son los puntos claves para que tú seas capaz, igual que numerosas personas que han trabajado conmigo, volver a realizar CrossFit o cualquier otro deporte tras tu operación de hombro. Antes, déjame recordarte que tienes mi Instagram, @gausconredap. Te invito a que me sigas, ya que vas a encontrar contenido diario acerca de lesiones, de recuperación de las mismas,
cosas interesantes acerca del deporte, rendimiento, que seguramente te interesen si eres una persona activa, deportista y sobre todo si estás lesionado actualmente o conoces a alguien que esté lesionado, puedes compartirle mi perfil. También te invito a que te suscribas en este canal de YouTube, donde comparto contenido toda la semana de mucho valor acerca de muchas lesiones, de recuperación de las mismas, y que si eres una persona deportista también espero que sea un contenido que te aporte mucho conocimiento y que te ayude en tu práctica deportiva o en tu recuperación si estás recuperándote ahora mismo de una lesión. Así que vamos a ello, a por los factores que determinan un buen resultado. Por un lado tenemos la adherencia al protocolo en la fase de protección. Y es que si en la primera semana no se respetan esas medidas o esas limitaciones impuestas por la cirugía, la cicatrización del tendón puede verse comprometida. Con lo cual es básico que hagamos caso a lo que nos dicen los cirujanos en estas primeras fases de cosas que sí y cosas que no podemos realizar. Segundo punto clave sería comenzar la carga activa desde el momento correcto. Ni demasiado pronto, porque puedes tener ese riesgo al fallo o el daño en esa reparación, ni demasiado tarde, porque eso puede provocar una gran atrofia y rigidez muscular. El punto clave número 3 es la especificidad del entrenamiento. Cuanto antes vayas introduciendo patrones de movimiento que se acerquen a aquellos que realizas en tu práctica deportiva, como puede ser el crossfit o otros gestos como en el tenis, pádel o balonmano, donde se hagan movimientos por encima de la cabeza, mucho antes tu hombro va a estar preparado para aquello que después tu práctica deportiva te solicita. Aunque estos patrones en un primer momento sean muy simplificados. Y cuarto y último punto, la paciencia. Los ejercicios como keeping, gimnástico, snatch, push press, todos los ejercicios por encima de la cabeza y más aquellos en los que te cuelgas de una barra, son ejercicios muy complejos que requieren grandes contracciones excéntricas y una gran coordinación motora de todos los músculos del hombro, con lo cual no es algo que se recupere de hoy a mañana tras una cirugía. Con lo cual, además, son uno de los ejercicios más peligrosos para tu articulación y deben de tener una muy buena base tanto de movilidad como de fuerza para que puedas volver a realizarlo de manera segura. Y eso lleva tiempo, así que será tu aliada esa paciencia para conseguir tu objetivo. De esta manera, si pudiéramos establecer una serie de fases para que tú tengas en cuenta más o menos cómo sería una recuperación de una operación de hombro, y aunque esto que te voy a contar es muy a grosso modo y no podemos nunca generalizar, más o menos el plan que se suele seguir es el siguiente. Una primera fase donde lo que tratamos es de reducir o realizar medidas para ese postoperatorio sin riesgo, para recuperación de los tejidos, y donde nuestro mayor interés va a ser la ganancia de movilidad hasta donde podamos en estas primeras semanas, y ya la poder generar algo de fuerza de manera isométrica, o ya no solo en la articulación del hombro operada, sino en el resto del cuerpo. Mantenimiento de fuerza va a ser fundamental, como sabes en el vídeo en el que te explico de que puedes realizar un montón de ejercicios durante la inmovilización, aunque en ese vídeo te hable de la rodilla, es aplicable a cualquier otra zona del cuerpo. Después tendríamos una segunda fase en la cual ya no hay tantas limitaciones de movilidad y el rango de movimiento debería estar casi completo, y donde ya tenemos permiso para realizar más contracciones musculares, ya no solo isométricas sino concéntricas, e ir trabajando poco a poco en planos de movimiento como el plano escapular, y realizar ejercicios como jalones o empujes en planos de movimiento o en rangos de movimiento controlados. Después pasaríamos a una fase 3 en la cual ya reintroduciríamos movimientos algo más exigentes, como pueden ser aquellos por encima de la cabeza, siempre y cuando la movilidad esté totalmente recuperada y nuestra estructura operada lo toleren de manera efectiva. Y una vez esto lo tenemos dominado, pasaríamos a una fase 4 en la cual ya
realizaríamos gestos o movimientos más parecidos a los que voy a realizar después en mi práctica deportiva, con contracciones excéntricas, es decir, frenadas de esos músculos a los movimientos del hombro, que se parezcan mucho más a los keeping, los movimientos olímpicos en el caso del CrossFit, o en gestos más parecidos a remates como pueden ser, o lanzamientos como en deportes como el balonmano, pádel o tenis. En estos casos, por ejemplo, haríamos una progresión, en el caso, por ejemplo, del CrossFit, de realizar estos movimientos gimnásticos con ayuda para quitarle carga al hombro de nuestro peso corporal e ir trabajando también a nivel técnico esos gestos para que toda la articulación y sobre todo la musculatura empiece a trabajar en esos rangos de movimiento y a esas velocidades. Y por último, una quinta fase y última ya sería reintroducir de manera completa tanto los gestos gimnásticos u olímpicos y una vuelta al deporte de manera progresiva, ya que no es lo mismo realizar una butterfly, una dominada con keeping o un bar muscle o un snatch de manera aislada que realizarlo en una clase de CrossFit donde tengo ya un trabajo previo y una fatiga acumulada dentro de una clase donde hay un WOD o una parte de fuerza que ya me va cansando esa articulación del hombro. Al igual en otro tipo de deportes como pueden ser el pádel, tenis o balonmano, donde ya no solo trabajaré a máxima velocidad ese gesto específico de lanzamiento o de remate, sino que lo debo de hacer en un contexto en el cual existe una pelota que no sé dónde va, voy a rematar en posiciones distintas, no en posiciones fáciles, o voy a lanzar con una oposición donde voy a tener que mover el hombro en más planos de movimiento, que no va a ser lo mismo que ponerme a lanzar pelotas donde yo genero o domino todo el espacio y el tiempo. Es decir, aquí ya tendríamos que jugar con la variabilidad que nos demanda el deporte en sí. Aunque, como os digo, esto debe ser orientativo y no podemos tomarlo como una verdad absoluta. Cada caso es diferente y cada persona es diferente. Con lo cual, chicos, si estás operado de hombro, si tienes cirugía programada para los próximos meses, déjame decirte que, como has visto, es posible volver a tu práctica deportiva siempre y cuando realices un plan estructurado y guiado que te lleve a ese objetivo final. Lo único que debes de tener es paciencia y una persona que te asesore y te ayude para conseguirlo. Si quieres que yo sea esa persona, solo tienes que seguirme en @gasconredap y comentarte tu caso para que juntos podamos ver en qué punto te encuentras y cómo puedes llegar a tu objetivo. Recuerda seguirme en Instagram y también suscribirte, darle me gusta a este vídeo y compártelo si alguien está sufriendo algún tipo de lesión o problema como el que te describo en este vídeo que acabas de ver. Y sin más, chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos las próximas semanas con más contenido de valor. Un saludo.